Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, integrantes del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que analiza el caso Zingue, deliberan sobre si los 15 procesados tuvieron o no responsabilidad penal en el presunto delito de peculado una vez que concluyeron los alegatos de cierre. Según la Fiscalía, los procesados tuvieron diferentes niveles de participación entre autores y cómplices, por lo que pidió que imponga una pena de 8 años de prisión para los autores y de 4 años para los cómplices del delito de peculado. Entre los autores, según Fiscalía, están el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. Como cómplices, entre otras personas, está la hija de Pastor, Silvana. Son las 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos. Saludamos entonces al doctor Paulo Ocaña para hablar sobre este caso polémico sin duda que concita la atención. Paulo Ocaña, abogado penalista y defensor de uno de los procesados en el caso Zingue. En las últimas horas, doctor Ocaña, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría del Estado han solicitado al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia una pena privativa de la libertad de 8 años como autores y de 4 años como cómplices del supuesto delito de peculado para 15 procesados por este caso Zingue. Sin embargo, este caso tiene varias particularidades, como el hecho de que una funcionaria del Ministerio de Energía, o que el propio Ministerio de Energía haya señalado que el Estado está ganando con la concesión de este campo petrolero. Buenos días, bienvenido. ¿Qué decir de esta petición que han hecho la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía? ¿Usted cree que en este caso, al igual que otros que lamentablemente se ven salpicados por el tema político, haya una sentencia escrita? Muy buenos días, Licenia y Alexis. Igualmente a todos los seguidores. Para mí, honrado en poder estar acá. Yo considero que para el tribunal tiene cuesta arriba determinar una sentencia condenatoria, puesto que del desfile probatorio que ha existido en la audiencia no existen testigos ni documentación que pueda determinar una conducta penalmente relevante o el cometimiento de un delito. ¿Y por qué digo esto? En el proceso penal y sobre todo en la audiencia de juzgamiento existe el desfile probatorio donde hay testigos y peritos donde indican los hechos que se les está preguntando, contrainterrogando. Cabe indicar aquí y comenzar con ello que de los testigos y peritos, muchos de ellos son testigos no calificados, han sido testigos de oídas, han sido testigos expertos que dicen que hacen su cálculo a ojo de buen cubero. Insólito, pero es cierto. Así también peritos que han indicado que es primera vez que hacen este tipo de experticia en contratación petrolera e incluso hay algunos peritos que lo han hecho, estas pericias o estos informes, sin tener un título académico que acredite su experiencia, su conocimiento. Yo considero que los procesados en el caso Zingue deberían salir con una sentencia de inocencia o ratificado su estado de inocencia. ¿Por qué? Aquí se les atribuye a los procesados, en el caso especial a quien defiendo, que él ha dado un número diferente de reservas al que realmente tenía el campo Zingue. Eso es ilógico, eso es insólito. ¿Por qué? La cantidad de reservas constan en el libro de reservas. Ese es el documento oficial que se hace o que se necesita para la contratación. Es como indicar que en una piscina que nosotros sabemos alto, ancho, podemos determinar el volumen. Claro que sí, pero en un pozo, en un campo petrolero es diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las inversiones y a la perforación que se va haciendo en la tierra, se pueden ir descubriendo las brechas donde podemos obtener más petróleo. Entonces, es incierto el número. Se tiene una referencia, por supuesto, y esta referencia consta en el libro oficial de reservas. Han hecho una relación de que una empresa privada denominada Geotech ha dado o ha indicado un número mayor de reservas. Sí, pero esa informe que hace Geotech es una empresa no calificada y lo hicieron también sin tener una valoración cierta de cómo debe ser. De hecho, dicen en el 2006 que hay alrededor de 4.500.000 barriles de petróleo y en el 2009, con la misma bibliografía, con las mismas condiciones, suben a 20 millones y pico. Entonces, no hay una certeza ni una seguridad, más allá de que estas
valoración o esta cantidad que indican las empresas debe ser corroborada por el Estado y puestas a consideración a través en aquel tiempo de la DNH. También Doctor Ocaña, perdón que le interrumpa. Bueno, yo quisiera una reflexión suya y una valoración de lo que ha sido en esta etapa del juicio la actuación de la Fiscalía General del Estado, porque yo en mi comentario decía nuevamente como que la balanza empieza a equilibrarse a favor de la Fiscalía, con actuaciones y con comportamientos en los que a ustedes como parte de la defensa les dejan en absoluta, digamos, minoría, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, cosas tan básicas como el uso del tiempo para poder exponer sus argumentos. Mientras la Fiscalía se toma 3 horas, a ustedes les han dado 12, 15 minutos para poder hacerlo. ¿Cómo valora usted este comportamiento de la Fiscalía? En este como en otros casos que ya ha ocurrido también. Bueno, la valoración de Fiscalía, y sin querer ser incisivo, llama la atención. ¿Por qué? Comenzando con lo que usted acaba de indicar, Alexis. En el alegato de clausura se le permitió a Fiscalía que haga el uso de 2 horas 18 minutos, yo lo estaba contabilizando, y que incluso Fiscalía ahí se tome atribuciones que no le correspondían en el buen ejercicio del litigio. ¿A qué me refiero con ello? Porque hizo interpretaciones de testigos y peritos que jamás dijeron cosas que lo aseveró Fiscalía o lo alegó Fiscalía, descontextualizó e incluso tomó los testimonios de los procesados, pese a ser un medio de defensa, los tomó como elementos de cargo, y eso no lo puede hacer. En cambio, a nosotros se nos concedió 12 minutos para hacer un alegato de clausura en 9 días de audiencia, donde tenemos millar de documentos, donde nosotros hacemos el ejercicio de la defensa de nuestros defendidos. Se debe entender que nosotros necesitamos un tiempo porque está en riesgo su libertad. Y nosotros tenemos que hacer referencia a toda la prueba que se ha producido en la audiencia para ejercer bien un derecho a la defensa. Considero yo que los jueces, sobre todo el juez León, tomó riendas en el asunto, llevó en buena forma la audiencia, y pienso que ratificarán el estado de inocencia porque no hay una prueba contundente que determine una participación de los procesados en una conducta penalmente relevante. Y valga indicarlo, y aquí se le pone cuesta arriba en el caso de que no sea así, que el IRP, es decir, el informe de responsabilidad penal con el que debe contar para el juicio de peculado para aquella época, porque ese era un requisito de procedibilidad, es decir, que si no existe este IRP no puede continuar el juicio. Este IRP ya tenía caducidad. ¿Qué implica eso? Desde que inicia la orden de trabajo hasta que termina con la ratificación del IRP, debe pasar no más allá de 180 días. En este caso, pasó más allá. Y lo que dijeron es que el Procurador General del Estado ha dado una consulta, se ha referido a una consulta donde sí pueden hacerlo. Pero el comentario o el comunicado o la consulta o la respuesta del Procurador General no puede ir más allá de la ley. De hecho, en un proceso contencioso administrativo, ya reclamaron esta incidencia a la que hago referencia sobre la caducidad, y el tribunal en forma contundente ya ha dado la razón a ellos, indicando que existe caducidad. Por lo tanto, ese IR, en ese caso es administrativo, ese informe de responsabilidad administrativa es nulo y por lo tanto no tiene efecto jurídico. Pero Caña, pero hemos visto que la Contraloría hace lo que le da la gana y que lamentablemente tiene otras autoridades que hacen también todo lo que está fuera de la ley. ¿Cómo entender entonces que tanto la Contraloría como la Procuraduría ahora pidan que se sancione, que se sentencie a los implicados por un presunto peculado, tomando en cuenta que entre los testigos y los documentos que ustedes presentaron como defensores de los procesados se muestra que la tarifa pagada por cada barril fue de $27.80, y que una funcionaria del Ministerio de Energía señala que el Estado se ha beneficiado con el 128% de la renta por la explotación del campo zinc? Es decir, no habría perjuicio, la Fiscalía no habría logrado demostrar el supuesto perjuicio al Estado, el supuesto peculado. ¿Cómo entender ahora entonces que se pida una sentencia absoluta para todos, con todos estos antecedentes y las ilegalidades del debido proceso que ustedes han tenido que experimentar? ¿Usted cree que se debe
no se debe sentenciar a ninguno de los procesados en este caso? Yo confío en la justicia y estoy seguro que los jueces resolverán de la mejor manera. Y confío en que esta justicia sea clara y transparente y justa para todos, porque hoy están estas personas, mañana pueden estar cualquiera de nosotros. Pero aquí cabe también hacer unas ciertas puntualizaciones antes de referirme a su pregunta, y es que la jefe de equipo de la Contraloría General del Estado, al momento que hizo dicho informe, no tenía título de tercer nivel, violentando la norma. Es decir, ella solo, simplemente, y sin hacer de menos, por supuesto, era egresada, pero eso no corresponde para la norma, lo que indica la norma. También hay que indicar que ahí se estableció que el resumen del informe técnico fue el adecuado, porque se hace una recopilación de la información y con eso se traspasa a la Secretaría de Hidrocarburos para que a su vez se haga la contratación. Entonces, yo, además de eso, pienso que uno de los testigos indicó allí que el precio del barril, y respondiendo a su pregunta, el precio del barril era incluso mucho mayor al que se estimaba. Por lo tanto, el Estado no ha presentado, no ha aportado ni $1, entonces no hay perjuicio al Estado. Más bien existe un beneficio que supera los $150 millones para el Estado. Entonces, para el peculado, verbo rector, debe haber un perjuicio para el Estado, debe haber malversación de fondos, pero indicaron ahí que no existe una partida presupuestaria. Entonces, desde allí, desde ese punto, no se puede configurar el delito. Doctor Ocaña, yo quiero darle a usted dos inquietudes. Una, que una de las abogadas de este caso, la doctora Lolo Miño, la formulaba en redes sociales días atrás. Primero, ¿por qué el apuro? ¿Por qué la necesidad de acelerar este proceso del caso Singel? Esa es la una pregunta. Y la otra, ¿este es un caso más político que técnico y jurídico por los involucrados? Voy a comenzar con la segunda pregunta. A mi consideración, pienso que sí. Es un caso que lamentablemente se ha ido desde lo jurídico a lo político y de hecho existen personas que de una u otra manera tienen el tinte político y eso hace que este proceso no sea transparente. Es por ello que la doctora Lolo Miño, el doctor Juan Pablo Albán incluso han transmitido o han ido indicando paso a paso de lo que se va dando en el proceso para que exista este principio de publicidad y la gente que no está inmersa dentro del proceso o que es ajena al proceso en la parte jurídica pueda ir conociendo para tener una mayor transparencia y claridad en el mismo. Y segundo, en efecto, este proceso no existía riesgo de caducidad de la prisión preventiva, no había nadie con prisión preventiva que pueda poner en riesgo el proceso. Entonces, las personas que estaban compareciendo en dicho proceso, incluso algunas de ellas mayores de edad y con el riesgo de la pandemia, pese a ello, se señaló día y hora para la audiencia y los abogados pedimos que se difiera a dicha audiencia por todas estas vicisitudes que les acabo de indicar, no se ha referido y llama la atención por qué ese apuro. E incluso en los primeros días iniciábamos la audiencia a 8:30 de la mañana, nos íbamos posiblemente hasta las 7, 8, en alguna ocasión creo que llegamos hasta las 10 de la noche, el día de los alegatos de clausura llegamos hasta las 11:15, sin tener una razón cierta del por qué ese apuro. Pero vuelvo a indicar, y aunque parezca una dicotomía, pero considero y estoy seguro que los jueces van a resolver en derecho porque este proceso, y como todos, debe sentenciarse en la sala de audiencias, más no en Twitter, más no en salas de redes sociales donde se involucra el tema político. Ocaña, ¿no se corre el riesgo de que el tribunal no actúe apegado totalmente a derecho, tomando en cuenta que entre estas personas que conforman este tribunal hay jueces que están concursando para asegurar su permanencia en la Corte Nacional de Justicia? ¿Eso de todas maneras no lo vuelve un poco inmanejable la situación? Siempre es un riesgo, por supuesto que sí, pero no hay que olvidarse que también existe un proceso de repetición o un juicio de repetición cuando cortes interamericanas determinan que ha existido nulidades en el proceso o se ha fallado contra el debido proceso o ha existido este tipo de injusticias como es en este caso, donde 15 personas inocentes están siendo procesadas sin razón alguna. Doctor, yo le decía hace un momento si este caso es más político porque uno de los involucrados es el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Y a través de él también, digamos, se llega a Correa.
hay la necesidad, insisto, de finalmente sentenciar a todos los relacionados en este caso por eso mismo, para mantener a Glass en la cárcel, para evitar, digamos, para sostener la persecución contra Correa. ¿Es por eso? No me corresponde a mí hacer un juicio en cuanto al señor Glass, toda vez que no soy su abogado, pero posiblemente sí se pretendería pensar de esa manera, de que por mantenerle al señor Glass detenido, pese a que tiene otras sentencias, se pueda usar esta como un tema político para seguir manteniéndolo en prisión. Vuelvo a indicar, y perdón que sea reiterativo, yo pienso que la justicia va a fallar en derecho. Yo pienso que los jueces tienen esa potestad de hacer justicia, y sobre todo que ya existen otros casos y que es de conocimiento público que existe este derecho a repetición en el caso de que no lleguen a una sentencia transparente o clara, más aún cuando hemos visto todas las violaciones que han existido en este proceso, todas las argumentaciones que ha hecho Fiscalía sin tener una razón jurídica de determinar un peculado, y más aún cuando los dos principios básicos que les indico, el informe de responsabilidad penal, así como la partida presupuestaria, no existen, no se ha hablado, no hay dinero del Estado, no hay perjuicio, pensaría que no podrían llegar a una sentencia condenatoria. ¿Para ninguno de los procesados? De los procesados, para ninguno de los procesados. Esto sienta un mal precedente, doctor, perdón, Liz, un mal precedente digamos, porque se están anticipando además, ¿no?, al supuesto peculado. Para los negocios petroleros, digo, las empresas privadas de aquí en adelante van a tener terror de firmar contratos con el Estado, pues, doctor. Yo decía en mi alegato de clausura que era insólito porque es primera vez que conozco de un peculado a futuro. Es decir, están transportándose a futuro para determinar que ha existido un delito en el día de hoy, en el presente. Y por supuesto que sienta un mal precedente para todas las empresas, no solo petroleras, sino para todas las empresas privadas que quieran hacer negocios o que quieran invertir acá en el país, pues eso es una limitante. Y de hecho, si uno compara el campo Singue con otros campos que también han sido explotados, que también fue en la 10ª ronda petrolera y que ninguno de ellos ha sido llevado a la justicia, por supuesto que sienta un mal precedente y que hay que corregirlo. Nosotros, no solo nosotros los abogados que estamos ahora en defensa, sino la justicia en sí y sobre todo la sociedad ecuatoriana, que a nosotros nos interesa tener inversiones para que exista trabajo, nos interesa que los inversionistas puedan confiar en nuestro país y venir acá a nuestro país y con eso tener un mejor desarrollo. Doctor Ocaña, yo revisaba en redes sociales de juristas, algunos que no están siendo parte de la defensa, pero que han evidenciado las violaciones al debido proceso en este caso. Algunos de ellos señalan que parecería, como en el caso Sobornos, por ejemplo, que ya habría una sentencia redactada. Recuerde usted que en el caso Sobornos se conoció de la sentencia, incluso hubo una página web donde se podía ver comunicaciones entre la Fiscalía y el tribunal que finalmente leyó luego la sentencia. ¿No hay ese riesgo de que todo este procedimiento sea solo eso, un procedimiento, pero que ya está una sentencia redactada condenando a las personas, en este caso, por el tema político? Sería insólito ello y llamaría mucho la atención, toda vez que en este caso, como vuelvo a indicar, no ha existido no hay una prueba que determine una materialidad de la infracción, es decir, el delito en sí, y peor aún una responsabilidad penal o que se atribuya una conducta penalmente relevante a las personas que hoy están siendo procesadas. Más aún cuando en las reformas del Código Orgánico Integral Penal ya ordena que Fiscalía debe probar el dolo en este tipo de delitos. Es decir, tiene que probar que ha existido un beneficio para ellos y un perjuicio para el Estado. Perjuicio no existe porque no hay $1 puesto por el Estado y tampoco hay un beneficio para las partes porque no se han enriquecido. Entonces, si bien es cierto, puede existir ese riesgo de que ya esté hecha la sentencia, pero tomando en cuenta, y lo digo públicamente, tomando en cuenta quienes están como jueces en el tribunal que está conociendo este proceso, no creo que se presten para ello. Doctor Ocaña, usted hace un momento se refería a ese informe que señala indicios de penal en contra de los
de los procesados, en este caso, firmado por una funcionaria de la Contraloría que a la fecha en que se emite dicho informe no tenía título universitario. El tema es que esta Contraloría está liderada por una persona que no tiene el título o la profesión que se requiere para dicho cargo. Y eso es algo de lo que poco y casi nada se habla en este país, porque la opinión pública está controlada, ya sabemos por quién, pero sí hay espacios en los que mencionamos eso. Entonces, ¿qué hacemos con una Contraloría que está liderada por un filósofo? Miren, yo considero que en estos procesos donde se establecen este tipo de cosas, donde la jefe de equipo como requisito para poder ser jefe de equipo debe tener un título universitario y no ha sucedido, pienso que la justicia debe reaccionar ahí e iniciar acciones por fraude procesal en contra de estas personas de Contraloría que simplemente dan un informe de responsabilidad penal sin tener una base jurídica, una base fundamentada sobre lo que están haciendo, porque es la única forma de frenar esta arbitrariedad que puede existir por parte de estos entes reguladores, en este caso la Contraloría General del Estado. Doctor Ocaña, ¿qué pasaría si finalmente terminan sentenciando a los procesados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su situación de libertad, por un lado? Por otro, si hubiese una sentencia condenatoria contra los procesados, ¿eso también afectaría esta situación de arbitraje en el que está la empresa que está ahorita administrando el Campo Singue? A ver, ¿cuál es el proceso que sigue acá? En el caso de que tuviéramos una sentencia condenatoria, nos van a hacer el anuncio primero vía oral y después tendrán que reducirlo a escrito. Una vez que somos notificados con la sentencia por escrito, existen recursos horizontales, que es declaración y ampliación, en el caso de que cabriere ese tipo de recurso, o si no, el recurso de apelación, que conocerá la misma Corte Nacional de Justicia, pero en un tribunal de apelación. Su segunda pregunta se me fue, disculpe. Le preguntaba que si es que hay una sentencia condenatoria, ¿esto podría influir de alguna manera en el tema del arbitraje que ha planteado la empresa que está administrando este campo? Perfecto. Hay que tener en cuenta que dentro de los 15 procesados no está la empresa, es decir, que no tiene por qué limitar sus derechos de reclamo que está haciendo el arbitraje de manera internacional. Lo preocupante sería que en el arbitraje, y estoy seguro que así va a pasar, le den la razón a la empresa que hoy es víctima de este proceso y que de una u otra manera se siente afectada o perjudicada por este proceso que no tiene razón jurídica. Una cosa adicional, doctor Paulo Ocaña. El peculado es un delito que se comete por mal uso de fondos públicos, corrígeme si me equivoco. Malversación de fondos, así es. Ya, públicos. Exactamente. ¿Y por qué aquí se procesa a privados? A ver, según el artículo 233 de la Constitución, ahí se determina que puede haber los extraneus. Se conocen los intraneus a todo empleado público y los extraneus a personas que han sido beneficiadas por cierta contratación. Pero para ello deben determinarse todos los puntos inherentes que existen sobre los elementos objetivos del tipo penal. Ahora bien, primero debe establecerse que existe un beneficio por parte del privado para que éste a su vez se lo pueda atar al intraneus, es decir, al empleado público, y con ello se pueda establecer el nexo causal o la relación jurídica entre empleado público con empleado privado. Doctor Ocaña, si la sentencia es favorable hacia si declaran su estado de inocencia y el tema se cierra, esto abre la puerta para que todo este grupo de personas que han tenido que vivir situaciones muy dramáticas durante todo este proceso puedan demandar al Estado o a las personas que se involucraron en este caso. Por supuesto, ese es un derecho que tienen todas las personas que han sido indebidamente procesadas y que no solo han incurrido en gastos de honorarios de los abogados, en gastos judiciales, en peritajes, en testigos expertos que han hecho sus informes para poder contrastar los informes errados periciales que se han hecho en fiscalía. Ese es un derecho que tienen y ese proceso se lo hace a través de un proceso contencioso administrativo por error judicial donde obviamente se pide la reparación de los daños y perjuicios así como el daño moral por
indebida aplicación de justicia en contra de estas personas que son procesadas. Y no solo en este proceso, sino en todos cuando han sido indebidamente juzgados. Liz, ¿tiene alguna otra pregunta más para el doctor? ¿Para cuándo está, doctor Ocaña, si hay ya una fecha en la que vamos a conocer la decisión del tribunal? No tenemos una fecha. Yo presumo que se demorarán no menos de 3 semanas, 4 semanas, porque la carga probatoria ha sido larga, la carga documental que se ha presentado ha sido extensa, queriendo suplir los testimonios incluso. Entonces, en la revisión de ello tendrán que nuevamente escuchar los audios, los señores jueces, para establecer estas contradicciones que las defensas hemos propuesto, y eso sí lo va a llevar algún tiempo, y creería yo que no será menos de 3 o 4 semanas. Listo, muchísimas gracias, doctor Ocaña. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Saludo a Licenia y Alexis. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.